Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer las deliciosas galletas Red Velvet, que son unas cookies muy suaves y esponjosas con el sabor del clásico postre. Lo primero será poner 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente en un bol y batirlo hasta conseguir hacer una crema. Vertemos 100 gramos de panela y batimos hasta integrar. Agregamos un huevo grande a temperatura ambiente, 2 cucharadas de nata de cocinar y una cucharada de extracto de vainilla. Batimos. Agregamos media cucharadita de colorante rojo alimenticio en gel. Si no lo encuentras y usas colorante líquido o usas polvo de remolacha, tendrás que añadir 2 cucharadas. Añadimos 150 gramos de pepitas de chocolate blanco y reservamos unas pocas para decorar. Mezclamos bien y vamos a añadir los ingredientes secos. Tamizamos 210 gramos de harina de trigo de todo uso. Añadimos una cucharadita de bicarbonato de sodio, una pizca de sal y 15 gramos de cacao. Mezclamos bien todos los ingredientes y tendremos una masa pegajosa. La vamos a tapar y dejar reposar en la nevera durante toda la noche. Al día siguiente la sacamos, la destapamos y esperamos 20 minutos a que se aclimate la masa antes de trabajarla. Preparamos una bandeja de horno con papel de hornear y con la ayuda de una cuchara hacemos bolitas. Las colocamos en la bandeja manteniendo cierta distancia porque crecerán en el horno. Las llevamos a horno precalentado a 175 grados durante 13 minutos. Al salir del horno y todavía calientes, le colocamos unas pepitas de chocolate blanco que habíamos reservado antes para decorarlas y las dejamos sobre la bandeja durante 5 minutos. Después las pasaremos a una rejilla para que enfríen totalmente y ya tendremos unas ricas galletas Red Velvet. Tienen un color súper bonito y son muy suaves y esponjosas. Si te ha gustado la receta, no olvides darme un like, comenta y compártela en tus redes sociales para que llegue a más gente. Suscríbete a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.